Amén. Vamos a seguir adelante y como siempre pues vamos a preparar nuestro corazón y la mejor manera de hacerlo es presentándonos delante del Señor, presentando su palabra, presentándonos nosotros para que Dios nos hable y que su palabra pues cree en nosotros fruto y que pueda pues producir también en otros la salvación que nosotros hemos experimentado. Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque podemos pararnos, podemos meditar en ella y te queremos rogar que tengas misericordia de nosotros, Señor, que en esta tarde tu palabra hable a nuestros corazones, que tu palabra transforme nuestras vidas, que nos confronte con nuestro pecado, Señor, y sobre todo que nos haga encontrarnos contigo y nos haga enamorarnos más de ti, Señor. Dirige tú todo lo que se va a hablar en esta tarde y por medio pues de este profeta tuyo, de Jonás, que podamos pues encontrarnos contigo, Señor, y que nuestro corazón rebose de alegría y también pues sea confrontado si debe serlo. Gracias, Jesús, por tu palabra y gracias porque sabemos que cuando meditamos en ella tú estás con nosotros y tú nos hablas. Amén. Amén. En casa últimamente, mientras comemos, mientras cenamos, mientras después de cenar pues vemos un rato la tele y descansamos, estamos viendo una serie en Netflix que ya tiene unos cuantos años, pero la han repuesto allí, que se llama 24. Y en cada una de sus 9 temporadas presenta siempre un caso en el que hay unos terroristas que quieren atentar pues, o contra el presidente o contra Los Ángeles, y la unidad antiterrorista de Los Ángeles lleva siempre a cabo pues, una solución, plantean una manera de poder atajar a los terroristas y liberar pues, tanto al presidente de los Estados Unidos como a la población que vive en Los Ángeles. Y para esto siempre se enreda, es una serie que tiene muchos giros de guión, y para esto tienen un agente especial que se llama Jack Bauer, que es el mejor de todos y que es el que consigue que siempre la situación se solucione y que todo acabe bien. En cada capítulo se narra 1 hora y son 24 capítulos que presentan un día entero y siempre al final del capítulo sucede algo, hay un giro argumental, hay un giro de guión que no te esperas y que lo que hace es que quieras ver otro capítulo más, que necesites verlo porque te dejan con ese gusanillo, con esas ganas de saber qué es lo que va a pasar. Al final del libro de Jonás, la semana pasada, plantea una situación parecida. El profeta desobediente, Dios le dice ve a Nínive, Jonás coge un barco para irse en la otra dirección, vemos que llega una gran tormenta, que los marineros acaban tirando a Jonás del barco y ya está en el mar, parece que ya la vida de Jonás se acaba y de repente aparece un gran pez. Llega ese momento en el que nos anima a decir quiero saber más, quiero saber qué pasa con Jonás. Así que vamos a leer el capítulo número 2 de Jonás. Y con esto pues espero que tengamos también esas ganas de saber qué pasa con Jonás y que con esto pues meditemos y reflexionemos. Dice así el texto: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amén. El texto nos sitúa a Jonás dentro de este gran pez. Y esta primera parte la podríamos titular como el clamor de Jonás y la respuesta de Dios. Allí en medio de la humedad, del frío, de la oscuridad, de los olores desagradables, de peces muertos, porque a veces lo romantizamos un poco, ¿no? Imaginamos a Jonás allí cómodo, no, allí debía oler muy mal, debía ser muy asqueroso estar dentro de ese animal, y allí está Jonás, el profeta de Dios, profeta desobediente y que acaba en este lugar. Este capítulo 2 se podría considerar, y muchos lo consideran así, como el salmo de los salmos. Y es que Jonás, estando en el vientre de este gran pez, hace referencia hasta 14 salmos en este capítulo 2, para completarlo, y cita 14 salmos diferentes para hacer este salmo de alabanza a Dios y de reconocimiento a Dios por su salvación.
Ahora bien, ¿cómo hace esto Jonás? ¿No? Quizá nos deberíamos preguntar, bueno, ¿cómo Jonás hace esto? Él no llevaba ninguna Biblia con él, y en el caso hipotético que la llevara, al caer en el mar las páginas se habrían mojado, la tinta se habría corrido, además no son hojas como las nuestras, eran hojas escritas a mano, así que se hubiese echado totalmente a perder. Tampoco existía la opción de que Jonás cogiese su móvil y abriese la aplicación de la Biblia, y con esto pues se pusiese a leer la Biblia, porque el móvil se le habría estropeado y tampoco podría hacer nada de esto. Así, ¿cómo hace Jonás para recordar y orar todos estos textos? La realidad es que estaban guardados en su corazón y en su cabeza. Y cuando pensaba en esto, me preguntaba a mí, bueno, Ángel, ¿cuántos textos conoces de memoria? ¿Cuántos textos en una situación difícil vienen a tu memoria? O por el contrario, viene otro tipo de comentarios y otro tipo de ideas. Jonás conocía los salmos a pie juntillas, conocía la palabra de Dios, y en el vientre del pez, allí donde no tenían nada a lo que agarrarse, esto fue su consuelo y fue su clamor. Mira, hay bendiciones maravillosas cuando oramos la Biblia, y creo que debemos hacerlo más. Cuando estás en tu intimidad y oras a Dios, utiliza textos que has leído en la Biblia. Coge los salmos y óralos. Debemos orar más la Biblia también en la iglesia, porque eso no solamente es algo que llega a Dios, sino que cuando oramos la Biblia, nos predicamos los unos a los otros. Estamos citando las palabras de Dios, y eso consuela siempre nuestros corazones. En medio de la angustia, en el seno del Seol, que Jonás se está refiriendo al lugar de los muertos, a el sitio donde él ya se veía enterrado en el mar, en la oscuridad del mar, se veía sin ninguna solución, Jonás clama a Dios, y Dios escucha su voz. Qué diferente es este Jonás de aquel que estaba durmiendo en el barco, ¿verdad? Este Jonás es el profeta que todos esperaríamos encontrarnos en la Biblia. El profeta el cual se acerca a Dios. El profeta que está en medio de una situación difícil y clama al Padre. Pero ha tenido que sufrir un naufragio, ha tenido que ser tirado al mar, ha tenido que pasar por el frío, por la soledad, por el miedo, por la angustia, para darse cuenta y para clamar al Padre. Aquel que dormía mientras los marineros estaban asustados, mientras los marineros temían por su propia vida. Ahora, en vez de haberlo hecho en aquel momento, ahora, en el vientre del pez, lanza su clamor al cielo, y en medio de su angustia, Dios le escucha. Dios tiene los oídos atentos. Y qué pena que tantas veces seamos como Jonás. Qué pena que tantas veces tengamos que llegar hasta la angustia, que tengamos que llegar hasta los límites nuestros para clamar a Dios. Qué pena que siendo Dios un Dios cercano, tantas veces huyamos de Él, tantas veces sigamos encabezonados en nuestras maneras de vivir y en nuestras maneras de revelarnos a Dios. Pero Jonás también aquí nos recuerda a Jesús. Al igual que Jonás, Jesús también clamó en su angustia. Allí en Getsemaní, donde se debatía entre ir y no ir a la cruz, allí donde expresó en medio de un clamor, en medio de sudor de sangre, al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Allí Jesús también elevó su clamor, y el Padre le escuchó también, pero para él no hubo una respuesta positiva. Para Jesús no hubo salvación, él tuvo que morir. Para que Jonás viviera, Jesús tenía que morir. Para que tú y yo pudiésemos vivir eternamente, Jesús tenía que morir. Para que en medio de nuestra angustia podamos ir ante el trono de la gracia, Jesús debía morir. Jesús debía recibir un no a su clamor de angustia. Cristo no recibió ningún consuelo en su dolor, en su desesperación. Él recibió la respuesta que tú y yo debíamos recibir del Padre cuando clamamos a Él. Pero ahora, gracias a Jesús, cuando tú y yo clamamos en medio de nuestra angustia, Dios nos escucha. Cuando clamamos en medio del dolor, Dios tiene el oído atento. Cuando clamamos y rogamos, Padre, sálvame, Él está presto a ayudarnos y a traer algo bueno para nosotros. Y en el versículo 3 vemos la respuesta de Dios al clamor de Jonás. Dice el texto: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Si analizamos lo que dice Jonás, parece que se equivoca. Él dice: me echaste a lo profundo. Quizá lo más normal sería que Jonás hubiese dicho que los marineros le lanzaron a lo profundo. Si nos fuésemos a sectores más
pentecostales, ultrapentecostales actuales, seguramente algunos dirían, el diablo, Satanás, me echó al mar. Pero vemos que Jonás dice, tú me echaste al mar. Y Jonás dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Debería haber dicho, las olas del mar, las ondas del mar pasaron sobre mí. Lo mismo, un sector más radical diría, y el diablo lanzó las olas del mar sobre mí para vencerme. Pero Jonás lo atribuye todo a Dios. ¿Está culpando aquí Jonás a Dios de lo que le está pasando? No. La realidad es que no. Jonás está experimentando lo que en el capítulo 1, versículo 9, él mismo dijo a los marineros sobre Dios. Y él le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás, en este salmo, en esta oración, está reconociendo que absolutamente todo lo que le ocurre es enviado por Dios. Aquella tormenta fue enviada por Dios. Al mar fue lanzado porque Dios así lo quiso. Las olas eran propiedad de Dios y Dios mandó a las olas pasar por encima de Jonás. Y Dios mandó que pasaran sobre él. Y esto choca muy de frente contra lo que muchos predican. El cristiano no puede sufrir, Dios no va a permitir que a un cristiano o que a un hijo suyo le pase nada malo, no va a permitir que un hijo de Dios sufra, sino que va a ser bendecido, va a tener muchas cosas, va a ser muy próspero. Todo esto choca mucho, porque ser lanzado al mar y que las olas pasaran por encima de Jonás, y en un rato hablaremos de qué supone todo esto en un cuerpo humano, venían de Dios, de la misma manera que Dios tenía preparado un gran pez para que se lo tragase. Jonás podría haber culpado a Satanás, es que Satanás, para evitar el plan de Dios, hizo que pasara todo esto, pero en cambio Jonás mira al cielo y se da cuenta que Dios está al mando de toda su situación, que Dios ha estado manejando todas las cosas. En el libro de Job muchas veces nos quedamos, que en el primer capítulo vemos a Satanás que se presenta ante Dios y Dios le permite tocar ciertas cosas. Satanás no aparece más en todo el libro. Y vemos como Job finalmente se da cuenta que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y el que ha hecho que todo lo que ha pasado suceda. Y ocurre exactamente igual con nosotros. Dios a veces envía cosas que no nos gustan y que nos llevan a nuestros límites, nos hacen pasarlo mal y que no nos ponen contentos. Y también a veces envía cosas que nos gustan y que nos producen felicidad. En palabras del pastor David Barceló, me gustó mucho esta frase: el propósito de Dios para nosotros, el propósito de Dios para tu vida y para mi vida, no es nuestra felicidad, es nuestra santificación. Y Dios va a usar todos los medios y todo lo que sea necesario para que tú y yo nos santifiquemos. Si tenemos que pasar por el dolor, Dios nos hará pasar por el dolor. Si tenemos que pasar por prosperidad, Dios hará que seamos prósperos. Pero Dios va a trabajar siempre en función de nuestra santificación. Y es lo que estaba haciendo con Jonás. Lo estaba santificando, lo estaba puliendo. Y Jonás tuvo que pasar por ser tirado al mar. Jonás tuvo que pasar porque las olas pasaran por encima de él, por sentirse ahogado, por sentir que las algas le ahogaban. Tuvo que pasar por todo eso para construir este hermoso y maravilloso salmo. Y en medio del dolor, en medio del clamor y de la respuesta que hemos visto del Padre, nos lleva a la segunda idea que quiero presentar. Jonás experimenta la gracia de Dios. Dice el versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás de repente se mira a sí mismo, de repente hace una mirada introspectiva hacia él y se da cuenta que él no puede presentarse de Dios, que él es indigno, que su desobediencia es demasiado grande. Pero de la misma manera que el hijo pródigo, llegó un momento que cuando estaba tirando allí en el fango con los cerdos, cuando no podía ni siquiera comer algarrobas, llegó el momento en que volvió en sí y dijo, en casa de mi padre hay muchas moradas. Si a los trabajadores les deja, a mí me seguro que me dejarán que ser como uno de ellos. Y Jonás hace lo mismo. Dice, sé que soy indigno, pero sé que me dejarás ver tu santo templo. Jonás estaba experimentando en su propia carne la gracia de ser un pecador que entiende que se puede acercar a Dios. El versículo 4 nos muestra también a Cristo. Allí en la cruz, el Padre lo desechó de sus ojos. Y él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre en la cruz estaba echando fuera al Hijo. Estaba apartando su mirada de él, lo estaba dejando totalmente solo. El Hijo se había convertido en pecado, el Hijo se había convertido en maldición, y allí estaba expuesto públicamente como un delincuente.
públicamente como alguien indigno de acercarse a Dios. Pero gracias a que el Hijo fue echado fuera, gracias a que el Padre apartó la mirada del Hijo y el Hijo estuvo totalmente desamparado, gracias a que el Hijo se hizo maldición, que Él se hizo pecado, abrió un camino para que tú y yo podamos acercarnos a la presencia de Dios. Que ya no es un templo físico, como decía Jonás, sino un trono de gracia, accesible para todos aquellos que van arrepentidos, accesible para todos aquellos que han puesto su fe en Jesús, accesible para encontrar el oportuno socorro que nuestra alma necesita. El encontrarnos y vernos como pecadores es encontrarnos con la gracia de Dios, porque Jonás no solo ha visto en su carne esta realidad, sino que también ha experimentado la angustia del pecado. Dice versículos 5 y 6, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Dicen que una de las peores muertes que existen es la de morir ahogado en el agua. El proceso es realmente desagradable y suele durar entre 90 y 140 segundos, hasta que la persona deja ya por fin de luchar por respirar y deja de aguantar la respiración. En este punto, entre los 90 segundos y 140, que se deben hacer interminables, la falta de oxígeno causa sensación de que de repente la oscuridad te empieza a rodear. El pánico toma el control de la mente y del cuerpo, y normalmente la primera inhalación que ocurre dentro del agua aún ocurre estando consciente. Es decir, la persona es consciente de que se está ahogando y de que va a empezar a tragar agua. En ese momento el cuerpo lucha con todas sus fuerzas por no respirar, y entonces empiezan a producirse respiraciones involuntarias. El agua entra por la garganta y los músculos de la laringe se contraen para intentar evitar que el agua llegue a los pulmones. Pero esto lo que hace es producir ahogo en la persona. No entra agua, pero tampoco entra aire. A la gran mayoría de personas que fallecen de esta manera, los pulmones se les encharcan, se les inundan, y de ahí se acaba el envío de oxígeno a la sangre, y con lo que la posibilidad de salir a flote, de intentar salir a la superficie, cada vez es menor. Las paredes de los pulmones se colapsan sin que el oxígeno pueda llegar a la arteria pulmonar, que colapsa, que se contrae, y de esta manera el corazón empieza a latir de manera incorrecta, de manera mal, y tras unos momentos se acaba la vida. Suele durar, por lo que decían, pues entre 2 y 3 minutos, y la agonía y la angustia son indescriptibles, y se hace eterno. Algunos pensáis, bueno Ángel, igual no había que ser tan descriptivo, pero esto nos tiene que servir para, primero, no te metas en la playa donde no toques suelo, eso por una parte, y segundo, esto lo experimentó Jonás. Jonás habla que el abismo le rodeó, de repente empezó a ver todo oscuro, y es algo que el mismo cuerpo, que el mismo pánico produce en el ser humano en estas situaciones. El agua le tragaba, las algas le ahogaban, la oscuridad le rodeaba, no había ninguna solución para él, pero Dios sacó su vida de la muerte. Y esta experiencia que narra es muy parecida a aquella que hemos experimentado cuando pecamos. De repente, cuanto más pecamos, más oscuridad rodea nuestra alma. Cuanto más lejos estamos de Dios, la angustia nos lleva a lugares más y más y más profundos y oscuros. Pero tenemos una promesa: Dios rescata a sus hijos. Dios rescata a sus hijos de la oscuridad. Dios rescata a sus hijos de la angustia del pecado. Así que no desfallezcas. Si estás en ese ciclo vicioso en el que crees que no hay salida del pecado, Dios rescata a sus hijos. Clama a Él, porque Dios te sacará. Y si hasta aquí hemos visto cómo Jonás ha clamado al cielo, Dios ha respondido, como él en su propia gracia, en su propia carne, ha experimentado la gracia de Dios. Finalmente, como tercer punto, nos lleva al nombre de esta serie: las salvaciones del Señor. Dice en el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando ya todo se acababa, cuando ya no había solución, cuando Jonás desfallecía, ya en su último aliento, entonces Jonás se acordó de Dios y su oración llegó a los oídos de Dios. Hay mucha gente que cree que para poder acercarse a Dios hay que cumplir ciertos requisitos
Y empiezan a poner excusas. Bueno, mira, cuando haga esto, entonces me acercaré a Dios. Cuando venza este pecado, entonces me reconciliaré con Dios. Cuando cambie este aspecto de mi vida, que sé que no está mal, que no está bien, perdonad, entonces me acercaré a Dios y iré a Él. Pero la realidad es que quizá cuando queramos acercarnos a Dios, quizá sea demasiado tarde. Te voy a decir algo que es muy revolucionario. No tienes que hacer nada para acercarte a Dios. No tienes que cambiar tu manera de vivir. No tienes que cambiar ni vencer ningún pecado. No tienes que hacer nada para poder ganarte su favor. Da igual las veces que hayas ofendido a Dios. Solamente clama a Él, porque Dios, a todo el que clama a Él y clama auxilio, Dios le responde y entonces encontrará salvación. Por supuesto, Dios luego te hará cambiar, no tiene sentido, porque la conversión, la transformación de nuestro corazón, el ir arrepentidos a Dios, luego provoca un cambio de vida, una santificación, en la cual sí que empezamos a dejar atrás pecados, pero para acercarnos a Dios no hay nada que hacer. No tenemos que ganarnos su favor, Cristo lo ha ganado por nosotros en la cruz. No hay nada que hacer, únicamente reconócete como pecador y pon tu fe en Jesús. Cree que su sacrificio ha sido suficiente para perdonarte. Y digo que esto es revolucionario porque algunos dicen que esto es demasiado fácil. Solamente tengo que hacer eso, solamente tienes que hacer eso, no tienes que hacer nada más. No tienes que pagar ningún precio porque Jesús ya lo pagó por ti. Así que clama a Dios en medio de tu pecado y Dios te rescatará. ¿Por qué Jonás se acuerda de Dios en este momento? Versículos del 8 al 10 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Si recordamos en el capítulo 1, aquellos marineros desesperados, cada uno se puso a clamar a su Dios, cada uno se puso a ofrecer sus sacrificios, su intento de que su Dios les librara. Y finalmente, cuando no funcionó, fueron al Dios de Jonás, fueron al único Dios verdadero a clamar, y entonces sus corazones cambiaron. Se dieron cuenta que Él era un Dios real, un Dios que responde. Ya dentro del pez, Jonás, este profeta, compone este hermoso salmo. Este salmo compuesto de otros salmos. Y con voz de alabanza promete que Él va a cumplir su trabajo como profeta, que va a cumplir aquello que había prometido, que era servir a Dios. Y las últimas palabras seguramente es una de las frases más poderosas que hay en toda la Biblia. La salvación es del Señor. Algo que va a quedar más que claro y más que patente en el capítulo 3 cuando veamos a Jonás predicar de aquella manera a los ninivitas y cómo Dios cambia el corazón de todo un país. Y que sigue siendo una realidad hoy. La salvación es del Señor. No debemos olvidar nunca esto. La salvación le pertenece al Señor. La salvación solamente está en el Señor. Jonás, en sus últimos momentos, no abandonó a su Dios. No se fue en busca de otros dioses. Fue a buscar al Dios que sabía que le podía librar de la muerte, al que le estaba salvando, al Dios al que le pertenece la salvación. Y acabo ya. En medio de la angustia, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la oscuridad, la Biblia es nuestra mejor compañera. Por eso necesitamos guardarla en nuestro corazón. Por eso necesitamos almacenarla en nuestra mente. Para que en los momentos angustiosos, cuando quizá no tengas ganas de cogerla, tu mente la pueda traer a tu corazón. Para que ella cambie nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver las situaciones. Jonás, en el vientre del pez, escribió este gran salmo. Un salmo lleno de la palabra de Dios. Un salmo lleno de otros salmos. Y es vital que en nuestras iglesias no solamente la palabra sea bíblica, sino que, como ya decía antes, nuestras oraciones sean bíblicas. Cuando leas la Biblia durante la semana, quédate con versículos que luego puedas usar. No estoy hablando de que te escribas la oración que luego vas a hacer, pero almacénalos, recuérdalos, memorízalos, y cuando ores, utilízalos para orar, porque es la mejor manera de alabar y de glorificar a Dios. Nuestras oraciones deben estar llenas de la Biblia. Cuando cantamos, debemos cantar canciones llenas de la Biblia. Cuando la Biblia ocupa y llena nuestras reuniones, encontramos bendición, porque es la palabra de Dios la que guía todas las cosas, y nuestras almas se fortalecen.
nos fortalecemos a nosotros y nos fortalecemos los unos a los otros. En medio de la angustia, la palabra de Dios salta como una fuente de agua viva, que produce aliento en nuestro interior, que produce alegría. Así que cada día que leas la Biblia, dedica 5 minutos, 10, lo que necesites, para memorizar alguno de los textos, para guardarlo en tu corazón, para que en el momento en que lo necesites, salte como esa fuente de agua viva, que te conduzca a Cristo y que te dé el aliento y la fuerza que necesitas. Igual te sientes hoy como Jonás. Dios te ha enviado olas, te ha enviado al mar, has pecado, la angustia te está destrozando, te ves lejos de Dios, pero te puedo decir que al igual que a Jonás, Dios rescata a los suyos. Aunque es verdad que a veces nos tenga que llevar al extremo. Como he dicho, Dios busca nuestra santificación, y para santificarnos a veces tiene que hacernos pasar por el mar, a veces tiene que dejarnos 3 días en medio de un pez, con una oscuridad total. ¿Cuántas veces vemos a los hombres de Dios que en sus peores momentos en la Biblia, en los momentos más oscuros, cuando pecan, Dios es capaz de sacar lo mejor de ellos? Y este salmo de Jonás es un ejemplo. Ojalá todos los que estéis luchando podáis decir lo mismo que Jonás. Da igual que estés en el barco como los marineros pasando miedo, o que estés en el vientre del pez volviendo en sí, dándote cuenta que te has alejado de Dios y que tienes que obedecerle, que tienes que hacer lo que Dios te ha mandado. Ojalá, al igual que yo, tú también puedas decir: la salvación es del Señor. El Señor ha obrado salvación en mí. Cuando el pecado y su oscuridad nos rodea, cuando nos dejamos ir y parece que todo se vuelve oscuro, cuando parece que no hay salida, cuando, como dice Jonás, estamos a las puertas del Seol, que parece que todo se acaba, cuanto más oscuridad hay a nuestro alrededor, recuerda algo: la luz de Cristo más brillará. Cuanta más oscuridad hay, la luz más brilla y más alumbra. Da igual lo profundo que hayas caído en el pecado, la luz de Cristo es suficiente para salvarte. Así que no pierdas la esperanza, agárrate a la cruz de Jesús, clama a Dios y Dios te contestará. Dios te sacará de ese lugar donde estás y te llevará a una santificación mayor, a un crecimiento mayor. Quizá en vez de 3 días tengas que pasar 3 meses o 3 años, pero ten por seguro que Dios rescata a los suyos y nos rescatará totalmente el día en que Él vuelva y estemos con Él por toda la eternidad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este salmo que escribió Jonás en el vientre del gran pez, Señor, y gracias porque en verdad nos sentimos muy identificados con cosas que él sintió en aquel momento. Ayúdanos a amar la Biblia, Señor, y que ella sea nuestra fortaleza, que nuestra mente se llene de ella, Señor. Tantas veces la llenamos de mensajes de positivismo y de cosas así. Ayúdanos a que la Biblia sea la que nutra nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos a clamar en el momento de la angustia, Señor, cuando estamos lejos, cuando parece que estamos en el hoyo más profundo, que estamos en el mar, que todo se vuelve oscuro, que tu luz brille para que nos volvamos a ti, Señor. Y gracias por trabajar en nuestra santificación, porque aunque a veces no nos gusta lo que vivimos, sabemos que es bueno para nosotros. Así que queremos en esta tarde glorificarte y honrarte, Señor. Y gracias porque tú eres nuestro Salvador, Señor. La salvación es tuya y esto es una bendición y un gozo para nosotros. Amén.